Saludos, bienvenidos nuevamente a este espacio de La Fragua de Vulcano con esta serie de podcasts que me he propuesto compartir con ustedes. En esta ocasión el título, El viajero del tiempo. Pero no es un viaje en el tiempo como ustedes se imaginan, como comúnmente solemos pensar acerca del viaje en el tiempo. Les voy a contar la historia de este personaje que le vamos a llamar el viajero, precisamente. Acuérdense que esto corresponde porque son historias muy cercanas a nosotros, historias que me han compartido de primera mano y que obviamente tengo que reservar y mantener sus identidades en el anonimato. Pero enfocándonos en lo interesante de la historia, que es lo que yo comparto con ustedes. Pues bien, la historia de este viajero comienza cuando él era niño. Cuando nuestro personaje tenía alrededor de, si yo no me equivoco, entre 6 y 8 años de edad, tiene una serie de experiencias paranormales que no están en su facultad razonativa todavía poder explicarlas o entenderlas. Entonces, con un cierto, con una cierta llamémoslo así, o precocidad de ver las cosas, de entender el mundo a su alrededor, él toma la decisión de todavía no compartir con los adultos porque primero tenía un hermano menor con el que jugaba bastante y tuvo una historia muy conflictiva, de las que ya les contaré en otro momento, no viene al caso ahora. Tuvo una infancia muy conflictiva que les llevó a que estuvieron separados, sus hermanos se unieron nuevamente y bueno, en vista de eso, él tenía una visión muy especial acerca de la vida. De todas maneras, esta serie de eventos que resultan ser paranormales le enseñan también a ir entendiendo otras cosas. Por eso es que a esa muy corta edad, él prefiere mantener en silencio ese conjunto de experiencias, no comparte con los adultos y en algún momento sintió o en algún momento percibió o de alguna manera aprendió que ese conjunto de experiencias que tenían que quedar para él. Muy interesante planteamiento para una criatura tan pequeña que está en la edad del juego, de etcétera, etcétera, ¿no? De todas maneras, el afán de este niño era entenderse él en esa esencia. Alguna experiencia le dio cierta información que le dejó muy sembrado en su psiquis la inquietud de entenderse él un poco más, un poco mejor. Es así que adquiere una habitual o una costumbre muy interesante que consiste en aislarse de los adultos de alguna manera y en la casa donde él vivía, donde él se criaba, había una terraza muy habitual como muchas de las casas de esa época en la ciudad y en la terraza pues había un cuartito que utilizaban en su casa como cuarto de plancha, tenían arriba el tendedero de ropa, etc. Pero en ese cuarto había una terraza, entonces a él le gustaba aislarse, es decir, disfrutar de momentos de él aislándose y se iba a la terraza y se subía a la terraza de ese cuarto. Y ahí le gustaba pasar muchos tiempos extendidos. Eh, Comenta que entre varios minutos y a veces hasta horas que se quedaba ahí. El tema es que, bueno, en estas experiencias de autoconocimiento, porque al final les llevaban a muchas reflexiones o a conocerse de mejor manera, porque no es normal que una persona a esa edad tenga esos destellos de aislamiento cuando en realidad estás en la etapa de la sociabilización. La de los amigos, etcétera, etcétera, salir a jugar al parque, el fútbol, los deportes, etcétera, ¿sí? Lo normal. Pero a él le gustaba aislarse y cuando estaba aislado, pues era una manera de entenderse mejor. Que esto les llevó
asumir cierta... eh, veámoslo de esta manera, es como que esos momentos le generaban dopamina incluso, entonces se comenzaron a hacer para él hasta un vicio el disfrutar de esos momentos, es decir, realmente los disfrutaba, él siempre encontraba algo, algo hallaba, algo descubría en esas experiencias, entonces se, se sumió mucho en lecturas, eh, por ejemplo, estudió mucho al Buda, nos cuenta que le entendió mucho al Buda en su mensaje de la meditación, le entendió mucho, por ejemplo, también al Maestro Jesús como maestro, eh, etcétera. Entonces, busca esa lectura para entender, no desde el punto de vista religioso, sino como una fenomenología que él quería comprender de mejor manera. A tal punto que en una época en la que no recuerdo el año exactamente, si estaba planteado, pero es una época que definitivamente no existe el internet, no existen los teléfonos, la telefonía celular, obviamente no hay el Google, no hay nada de eso. Estamos limitados en esa época a las bibliotecas de la ciudad, a las librerías, a las colecciones de libros que tenemos en casa. Muchas de nuestras familias, obviamente en esa época, teníamos colecciones de libros y muchas veces también para matar el tiempo nos dedicábamos a ver las enciclopedias, los libros, etcétera, etcétera. Bueno, el viajero nos comenta que en él se acentúa mucho más porque está buscando, está investigando y buscando información que le revele, que le aclare, que le dé mejores ideas al respecto de lo que él estaba viviendo. De todas maneras, no se aísla del todo, es decir, disfrutaba de su aislamiento, pero no es que se aísla del todo. Salía a jugar con sus amigos del barrio, hacían deporte, todo lo normal de esa edad. Y aún así, nos cuenta que los mejores momentos de esa etapa fueron los que él practicaba en esa soledad consigo mismo. Es decir, es curioso notar, inclusive analizar psicológicamente, es curioso notar que haya sido, que considere que esa etapa era mucho mejor que él, precisamente la de que convive, juega con sus amiguitos. Porque lo normal es que en esas edades nosotros estamos aprendiendo a sociabilizar y vivimos muchas cosas hermosas de la niñez que siempre las guardamos. Nuestros amigos, nuestros parientes, etcétera. Los paseos, las vacaciones, etcétera, etcétera. Bien, pero el viajero nos comenta que eso era lo curioso, es decir, a pesar de que él disfrutaba de esto, obviamente su etapa infantil, pero que había un punto clave y un punto especial que le hacía disfrutar más esos momentos de soledad. Entonces él los buscaba y obviamente buscó en la literatura mucha información para entenderse y claro, encuentra en Jesús, en el Buda, elementos que le permiten entenderse de mejor manera, sin querer eso volcar como religiosidad. Porque para empezar, también estaba claro, como nos comunica, que ya de por sí su cultura era muy religiosa, porque sí, nuestra cultura acá, en toda Latinoamérica, en los años 70, 80, 90, obviamente, nuestras generaciones se criaron en familias marcadamente católicas, es decir, al menos yo, por ejemplo, conocí muy poquísima gente de otras religiones en mi ambiente, en mi círculo, ¿sí? Porque todos eran colegios católicos, familias católicas y era nuestra cultura católica. Entonces, el viajero nos comenta que con esa ferviente actividad católica, él tenía cierto rechazo a lo religioso, es decir, había cogido como fastidio el típico domingo que tienes que irte a misa, las típicas ceremonias de hay que hacer la primera comunión, esas cosas parece que no le gustaban mucho. Por eso es que cuando acude a las lecturas, procuraba entenderlas de una manera no religiosa o no involucrarlas con el tema religioso, pero disfrutaba las lecturas. Entonces,
Miren ustedes lo interesante que se debió haber vuelto a conversar con el viajero en esa temprana edad.